Buenos días, soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM, esto es Radio Exitosa, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, son las 10:10 de la mañana y la pregunta del día de hoy para las redes sociales. Ustedes saben que estamos en el Facebook Live, estamos en la web de Exitosa Noticias, pero estamos también en el Twitter, en @ExitosaP y en el Facebook Exitosa Noticias. Y lo que queremos es que nos digan qué piensan ustedes de la acusación que ha hecho el gobierno de que, o de representantes del gobierno, de que es el propio Contralor Edgar Alarcón el que ha realizado la serie de grabaciones a las reuniones que sostuvo con diferentes ministros de Estado y que ahora se están haciendo públicas. ¿Cuál es su opinión? Díganoslo ustedes y en unos minutos vamos a reportar cuáles son las opiniones más relevantes que encontremos. Está con nosotros la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín. Bienvenida, Cayetana, muy buenos días. Gracias, Nicolás, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Exitosa. En este momento, Cayetana, ¿tú eres vocera del Ejecutivo frente a con respecto a este tema o no? Es decir, ¿ustedes han decidido salir al frente con respecto a todo este tema de Edgar Alarcón? No, lo que hemos decidido en realidad es, cuando nos invitan a un programa a asistir, no tenemos nada que ocultar y por eso es que estamos aquí encantados por la invitación que nos realizaron. Ahora, dijo antes de ayer, ha sido, ¿no, señora Magariño? Estuvo acá Edgar Alarcón y dijo una cosa muy gruesa. Dijo que lo quieren sacar porque no quieren transparencia, que lo quieren sacar o que si él sale va a ganar la corrupción y va a perder, digamos, el sistema de control. Así de crudo fue Edgar Alarcón en sus expresiones en este programa antes de ayer. Bueno, yo creo que el señor Alarcón debió presentarse el día miércoles, ¿no? Si hablamos de transparencia y no irse a un viaje a Ica, en realidad que no estaba programado, y debió hacer frente justamente para escuchar lo que la subcomisión ha determinado, ¿no? Que es en realidad plantear que este señor sea retirado del cargo por 4 asuntos, ¿no? 3 de orden ético y 1 de orden penal. Ahora, ¿es cierto? Y cuando él se refiere a falta de transparencia, yo creo que le podríamos responder que este gobierno ha tomado una serie de medidas justamente para hacer frente a la corrupción. Somos el primer gobierno que ha determinado que ninguna empresa corrupta puede contratar con el Estado. No fue una recomendación de la Contraloría, fue una recomendación del Ejecutivo y así lo plasmamos en estos decretos legislativos, mi Nicolás. Le diría que somos el primer gobierno en que todos los funcionarios públicos hemos expuesto una declaración de interés. Tú puedes mirar en todas nuestras páginas, todos los ministros y funcionarios hemos declarado cuáles son o cuáles han sido, ¿no es cierto?, los intereses que hemos tenido en el pasado, justamente para que toda la ciudadanía pueda hacer una fiscalización adecuada de nuestro accionar. Claro, pero justamente por eso, porque por la contradicción entre esta proclamación y la apariencia que te da un tema como el de Chinchero. Es decir, tú tienes un aeropuerto que no solamente es una reivindicación histórica del pueblo de Cusco, sino que además es una necesidad, ¿no?, de la economía peruana y del desarrollo del turismo. Y tienes una concesión que es una concesión perjudicial para el país en los términos que se había suscrito, pero que además tenía una falla de los propios concesionados, que es que no tenían resuelto el tema financiero. Entonces tenías de dónde agarrarte para replantear esa concesión, incluso anular esa concesión y plantear el asunto en los términos, por ejemplo, que se está planteando ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que era una solución, claro, Nicolás, pero también la otra era justamente, como tú bien lo has mencionado, era un contrato mal hecho y se dijo desde el primer momento. Bueno, pero entonces la pregunta es ¿por qué esforzarse en corregirlo de una manera donde el que salía beneficiado era el concesionario y no el Estado? A ver, Nicolás. Entonces, por eso es que, es decir, el Contralor se convierte en el enemigo principal a partir de la bronca de Chinchero. A ver, porque se enfrenta al gobierno en el tema de Chinchero y porque a lo que voy es a esto, lo que produce una desazón y un malestar. Ejecutivos, o por lo menos uno de ellos, del Cunturhuasi, que es la concesionaria, aparece en imágenes de la celebración de los personeros de Peruanos por el Cambio en la victoria electoral de PPK. Es decir, eso hace suponer que algún papel tuvo el señor en la campaña electoral. O sea, hay una vinculación entre Cunturhuasi, o por lo menos alguna de las empresas que constituyen este consorcio, con Peruanos por el Cambio. Lo segundo, la hermana del primer ministro, claro, la hermana del primer ministro es ejecutiva importante en
en Cunturhuasi, lo cual genera evidentemente un conflicto de intereses. Entonces, eso es lo que te da una desazón, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué esta solución tan enredada para al final terminando haciendo lo que se podía hacer desde el comienzo y mejor? A ver, lo que se decía es un contrato mal hecho que causa perjuicios al Estado. Por tanto, y como lo había dicho la Contraloría, porque todo también esto nace porque la Contraloría dice que hay un tema que hay que solucionar en ese contrato y que hay que modificar, que es el tema de los intereses. O sea, que la Contraloría no es que fuese ajena, ella misma dice, oye, acá hay algo que tenemos que solucionar. ¿Cómo se soluciona? Vía una adenda. Y por eso es que se plantea la adenda. Y la adenda no se hace efectiva, Nicolás, hasta que la Contraloría la evalúe. O sea, se toman todos esos aspectos de transparencia, porque tranquilamente tú puedes haber firmado la adenda y decir, entra en vigencia. No, la sometes a la Contraloría para que la Contraloría justamente la revise y señale si es que hay algo que no le parece. Lo que se buscaba es que este contrato mal hecho se perfeccionara. ¿Para qué? Para que el Cusco pudiera tener, ¿no es cierto?, el aeropuerto de Chinchero, que era, como tú bien lo has mencionado al inicio del programa, un anhelo del pueblo cusqueño, no de hoy, no de ayer, de hace bastantes años atrás. Claro, pero justamente por eso la interrogante es bien simple. O sea, si tú llegas al gobierno y te encuentras con un contrato mal hecho y perjudicial para el Estado, que además en el contexto que estamos viviendo hoy es absolutamente legítimo sospechar que algo más que ineficiencia estatal hubo, ¿no? O sea, esto no fue, uy, se equivocaron, qué torpe, ¿no? No. O sea, de lo que estamos siendo testigos es que detrás de cada escándalo de contrato mal hecho, lo que es corrupción, comisiones ilegales, etcétera. O sea, yo en este momento sobre Cunturhuasi no estoy acusando a nadie, pero que tengo derecho a sospechar de que lo mal hecho que estaba tenía una razón más allá de la ineficiencia, me parece que es legítimo. Tendrán que responder el gobierno anterior, Nicolás. Pero y la pregunta tendrá que ser dirigida a ellos. Ya, claro, pero Cayetana, tú llegas como gobierno y encuentras un contrato mal hecho que encima tiene un problema, que no están en condiciones de cumplir obligaciones como concesionario en relación al tema de la carta fianza. Entonces te agarras de eso como te agarraste del gasoducto y simplemente les anulas el contrato, porque a ti lo que te interesa es defender al Estado. Lo que perjudicaba este contrato al Estado era el tema de los intereses. En este contrato de concesión no se había fijado el monto de los intereses, con lo cual podrían irse a intereses elevadísimos y el Estado tenía que aceptarlos. Eso es lo que se quiere corregir, Nicolás, porque eso era inadmisible. Y eso es lo que se trata de corregir con la adenda que es sometida a la Contraloría. Y la Contraloría hace una serie de observaciones desde nuestro punto de vista, los que hemos trabajado en acciones público-privadas que no tienen asidero técnico ni jurídico, y es lo que se discute justamente en el audio que ha sido propagado, pero que además la Contraloría dice que tiene que haber denuncias penales por una adenda que nunca se ejecuta. Entonces, ¿dónde estamos? Que por la intención supuestamente de perjudicar al Estado, ¿no? La verdad es que no he leído el texto del reporte de la Contraloría exactamente sobre el tema. Habría que leerlo y revisarlo, ¿no? Porque no hay ninguna intención. Si te estoy sometiendo a ti para que tú decidas cuál puede ser la intención. Pero lo que sí está claro es, y por ejemplo, en el audio de Alfredo Torne, ¿no? Que yo creo que ha sido un shock para mucha gente que lo conocía, el escuchar a Alfredo Torne decir una cosa es con Chinchero, otra cosa sin Chinchero. O sea, es como un lenguaje inapropiado en cualquier circunstancia, y más aún si está hablando el ministro de Economía con el Contralor General de la República, ¿no? Bueno, Alfredo lo ha aclarado, y estás ¿no? discutiendo de recursos. No solamente en el Congreso, sino también en diferentes medios de comunicación, ¿no? Claro, pero el problema es que no ha logrado convencer al punto de que no ha recibido el voto de confianza que debía recibir, ¿no? Bueno, y no es solo de los fujimoristas, ¿no? O sea, no ha recibido el voto de confianza prácticamente de la mayoría de la clase política, ¿no? Lo que ha hecho la clase política es decir, acá hay un error político y la sanción fue una sanción política, ¿no? De la cual podemos respetar pero no compartir. Ahora, lo que dice el Contralor es esto: lo de Chinchero solamente es un capítulo, porque lo que está en discusión ahora es la línea 2 del metro, lo que está en discusión ahora es el tema de Talara, y lo que está en discusión ahora es, más allá que eso, incluso él ha dicho que hay un tema con el endeudamiento que se está realizando con los bonos, que según él no tiene ninguna transparencia,
porque no se sabe quién está negociando, quiénes son los intermediarios, si hay comisiones, quién se está haciendo cargo de eso. Es decir, lo que está diciendo es que la Contraloría no tiene ninguna intervención en el proceso de emisión de los bonos. De acuerdo a la ley, Nicolás, todo endeudamiento público pasa por la Contraloría. Pero ¿por qué él dice, pero por qué él se queja de falta de transparencia? A ver, Nicolás, creo que una persona, ¿no es cierto?, que chuponea, porque eso así hay que decirlo, porque una cosa es que yo te diga, Nicolás, ¿podemos grabar esta entrevista? Y tú me digas sí o no. Y eso los periodistas lo hacemos. Y tú no me vas a dejar mentir. Pero es una práctica perversa de los periodistas que ha sido avalada. O sea, depende de a quién chuponees, pues. Tú chuponeas a Joaquín Ramírez y vale. Porque Joaquín Ramírez ya él tiene que demostrar su inocencia, porque ¿me entiende? O sea, ha habido un sesgo político en el manejo. Tú también eres abogado y sabes que no es así. No, ojalá fuera. No terminé al final ninguna carrera en mi vida. Pero sí estudiaste. Pero Derecho, escúchame, pero yo sé que está mal, que tú no debes grabar a una persona sin su autorización, pero en la prensa en el Perú... En la prensa en el Perú se ha grabado sistemáticamente y se sigue hoy grabando sistemáticamente sin autorización a la gente. La costumbre, entonces, Nicolás, eso no lamentablemente, lo hace legal. La por costumbre supuesto, no lo hace legal. Por supuesto. Y creo que hemos perdido la perspectiva. Hemos perdido la perspectiva. Esto es un delito. ¿O no lo es? O sea que ahora claro, el Contralor dice, el Contralor a mí me está pasando una cosa increíble. Y me llama gente y me dice, no me estás grabando, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que tú estás grabando? O sea, si te voy a grabar, te digo, te puedo grabar o te estoy grabando te quiero y tú grabar. aceptas o no. Exactamente. Pero ¿por qué puede ocurrir que alguien me diga, me estás grabando? Porque esa es una práctica sistemática en los medios de comunicación en el Perú. Grabarte sin permiso. Y publicar después esa grabación como si tú hubieras, digamos, consentido en hacerla. Pero por supuesto, como tú dices, eso no convierte, la costumbre no convierte esto en virtud, ¿no es cierto? Sino, ni en legal. O sea, ni en legal. Que parece que todos el Contralor dice que él no grabó. Ahora, es bien difícil creerle, ¿cierto? ¿No? Porque justo son grabaciones que hizo alguien donde él estaba, ¿no? Bueno, entonces, si no grabó él, ¿quién podría haber grabado? Es la pregunta que uno además hay dos indicios, ¿no? Uno, él casi no habla en el audio. Y dos, y ayer lo demostró este periodista Beto Ortiz, uno escucha cómo, cuando se mueve, se escucha en la solapa cómo hace ruido el interceptor, ¿no? Digamos. En realidad hay indicios. Digamos que el Contralor grabó. Pero sí hay una discusión importante y tú la conoces porque tú aparte... Tú sí eres abogada, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Lo que predomina es el interés público sobre el interés privado. Es decir, yo tengo una conversación, yo decido grabarla, no le digo a mi interlocutor que la estoy grabando. Estoy, digamos, violando su derecho a la privacidad, sí. ¿En qué punto tengo yo derecho a hacer pública esa grabación? En el punto en el que el interés de la sociedad esté por encima del interés de la privacidad. Entonces, si esa conversación está revelando un acto de corrupción, una inconducta, un delito, yo sí tengo derecho a hacerla pública. ¿De acuerdo? ¿O no? De acuerdo. Tenemos que sopesar el interés público. Ni yo, ni tú, ni yo somos quienes vamos a sopesar eso. Pero digamos, igual, ya se propagó el audio. En el audio, la conversación, si tú has podido escuchar todo el audio, es una conversación netamente técnica, en la cual los ministros lo que le están explicando al Contralor es por qué el informe que había remitido a los funcionarios públicos tiene una serie de falencias y le va explicando una por una. Eso es lo que está en el audio. Claro, y no hay nada diferente a lo que los ministros no hayan dicho en público, dice. En público y en los medios de comunicación y en las entrevistas. Claro, pero hay un momento, creo que es Martín Vizcarra el que lo dice, en que sí, pues, o sea, lo ideal sería que tú como Contralor digas que todo está bien, pero sabemos que no está bien. Entonces, ya digamos que hay que hacer una especie de finta, digamos, para que la Contraloría se queje, entonces se resuelve el tema. Yo creo que ese pedacito del audio es grave, sinceramente, porque lo que te está diciendo es, estamos todos de acuerdo en que estos megaproyectos, estos megacontratos están mal, pero estamos tomando la decisión de que sigan adelante. Y, por ejemplo, Juan Mendoza dice, que es una persona seria y rigurosa, ¿no? Él dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar que lo que se hizo, que además está atravesado por la sospecha de corrupción, tenemos que aceptarlo como que tenemos que seguir adelante? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que aceptar, por ejemplo, que la ciudad de Lima tiene que tener el metro más caro del planeta y de la historia?
que además es un prototipo, nunca se ha probado en ninguna parte del mundo. O sea, estamos pagando 100 millones de dólares por kilómetro. A ver, Nicolás, yo te diría que esas preguntas se las debimos hacer al señor Humala en su momento, ¿no? Y se hicieron. Y se hicieron. Yo me acuerdo que la gente comenzó a decir que este proyecto estaba mal hecho, pero nada más le pasó. Porque también se trató con guantes de seda. En fin, ese es otro aspecto. Pero en el tema del Metro Lima, a Juan lo que yo le respondería es, y ya tenemos un contrato firmado. ¿Qué hacemos? Anulamos los contratos y de ahí nos vamos a las cortes para que nos demanden y después nos cueste más caro y no podamos hacer ningún proyecto, no lo sé. Pero si esa es la propuesta de Juan, ¿no? Me gustaría conversar con él y que me diga claro, pero, cuál es la alternativa, pero ¿no? ¿por qué no? ¿Por qué tú no te puedes sentar y decir, a ver, un momentito, señores, este contrato está mal hecho y nosotros presuponemos en este contexto que acá ha habido algo más, vamos a abrir una investigación sobre presunta corrupción? A ver qué pasa. A ver, ¿quieren ir al CIADI? No sé cómo se llama. Vamos, pues. Vamos y a ver quién termina dónde. O sea, explíquenme ustedes cómo puede costar un tren 100 millones de dólares el kilómetro. Explíquenme ustedes. Que además ni siquiera saben lo que se van a encontrar. Porque van a hacer huecos en la ruta hacia el Callao donde no sabes si hay agua, si hay cañería, si hay ruinas, no sabes. Eso lo vas a saber según vayas haciendo el hueco. O sea, te va a costar 7.500 millones de dólares. Así, o sea, no tiene sentido. Así fue el contrato que firmó el señor Pero te peleas, Aljovina, te peleas. Si tienes que pelearte, te peleas. Yo no me llamo Aljovina. Ah, no, perdón, discúlpame. Cayetana, con un teto apellido con tu nombre. Cayetana. Qué buena Cayetana Aljovina. Se ríe el señor José Chirito. Te voy a contar una anécdota sobre José Chirito cuando él fundó la República. ¿Cuando tenía pelo o qué? Porque era joven. Era joven y esbelto. Esbeltísimo. Fundó la República se hacía en blanco y negro, ¿te acuerdas o no, Chirito? No era esa roja. Entonces, la broma era que la República era un diario amarillo hecho en blanco y negro por rojos. Pero Chirito no era rojo, pues era la fama de la República. Pero bueno, escúchame, ¿cómo van a enfrentar ustedes el tema de las grabaciones? Ustedes dicen, el Contralor grabó ilegalmente, eso supone la comisión de un delito, ¿lo van a demandar por esto? Hay varios congresistas ya de la bancada que han dicho que van a plantear una denuncia penal, ¿no? Que es lo que corresponde, ¿no? Una denuncia penal por esto. Sí, claro. Y que el Poder Judicial sea quien decida, ¿no? Al final. Ahora, yo te rogaría, te iba a decir a Jovina otra vez, Cayetana, que vayamos a la pausa, que regresemos contigo para conversar justo sobre estos temas, ¿no es cierto? Porque al final acá hay una discusión de fondo que es el papel de la Contraloría, los megaproyectos, es decir, en la conversación hay una cosa que queda claro, o que queda clara. Hay, y hablan por lo menos de 4, que dice que son unos proyectos que son perjudiciales. En un momento el propio Zavala dice, en el caso de Talara, si fuera por mí no lo haría, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vas a pagar? No sé, eso es el otro tema. Ni siquiera sabes cuánto te va a costar a estas alturas. Ya, que te costará 6.000 millones de dólares. Y Lagos dice que si lo vendes ¿qué? A 1.700 millones de dólares, o sea... Otro de los proyectos, ¿no es cierto?, mal hechos del señor Humala, pues. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, estamos con Cayetana Aljovina y vamos a seguir conversando sobre este tema y vamos a abrir, si lo permite, por supuesto, Cayetana, los teléfonos para escuchar un poco lo que dice la gente. Pero antes, mensajes de nuestros auspiciadores. Estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lucar, son las 10:32 de la mañana, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas a lo largo y ancho del territorio nacional, y está con nosotros Cayetana Aljovina, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y en este momento haciendo las veces de vocera del gobierno frente a este espinoso asunto con respecto al Contralor. Decíamos escuchábamos que Cayetana nos anuncia que están contemplando la posibilidad de una denuncia penal contra el Contralor por haber realizado grabaciones ilegalmente. Efectivamente, es un delito, entonces yo he escuchado a varios congresistas del oficialismo decir justamente que están estudiando esa posibilidad y que seguramente van a plantear esta denuncia penal. Porque en resumen lo que él dice, es decir, el resumen de la defensa del Contralor es: yo me convierto en un problema porque me opongo a lo de Chinchero. Si yo hubiera estado de acuerdo con lo de Chinchero y con el contexto en que se plantean estas conversaciones, ni siquiera se hubieran metido conmigo. Y se meten conmigo por esto.
y nada más que por esto. Y en realidad acá Pero, a ver, es una especie de disputa entre los lobistas que quieren seguir haciendo negocios y el que lucha por la transparencia. Nicolás, no entiendo a qué se refiere que se meten con él. Él saca un informe en contra de la adenda y lo que se dice es, ok, se va a respetar el informe de la Contraloría. ¿Quién se metió con él? No, pero... ¿Quién? Cayetana, esa conversación con Torne, donde Torne le dice una cosa es con Chinchero, otra cosa sin Chinchero, tenemos que sacar esto y es decir, todo, o sea, la posición del gobierno era que procediera la adenda. No es que no era la posición del gobierno, pero el gobierno era importante y es más, han perdido en el camino no uno, hasta 2 ministros han perdido. Para el por gobierno lo lo de que era Chinchero. importante es que el proyecto se realice, que se presentó una adenda, se sometió a la Contraloría. La posición del gobierno es que las observaciones de la Contraloría no son técnicas, pero aún así se respetaba la opinión de la Contraloría. Muy institucional, Nicolás. Eso fue. Pero tú te imaginas, Cayetana, lo que hubiera sido para el país que el presidente, en vez de salir con su pizarrita explicando por qué la adenda debería ir, salir a decir, miren, para mí todo esto de las obras que han estado haciendo son sospechosas. Y lo que yo propongo es que esto que tiene una falla, porque los señores no tienen la carta fianza que debían tener, vamos a anular esto. Y vamos a hacer la obra como obra pública, porque al final el 80% lo ponemos nosotros. El terreno lo ponemos nosotros, la preparación, no sé cómo se llama, el movimiento de tierras lo ponemos nosotros, y casi toda la plata para la construcción del aeropuerto lo ponemos nosotros. Entonces vamos a hacer obra pública y vamos a concesionar a alguien que administre este aeropuerto. Mira, el país entero se paraba y aplaudía a PPK. Y hemos tenido que pasar por este tortuoso camino para resultar en lo que se va a hacer, que es esto que acabo de escribir, ¿no? Al final lo que se va a hacer es lo que has mencionado, ¿no? Ahora, ¿usted qué le responden al Contralor con respecto a esta acusación? Fue así hasta dramático, ¿no? No sé si tenemos la grabación, señora Magariño, cuando dice algo así como que el país tiene que escoger al final de la entrevista entre la corrupción y la transparencia. Eso es el resumen de lo que dice el Contralor. Me sacan para que no haya transparencia, para que nadie meta las narices en lo que están haciendo con los bonos o con la reconstrucción. Él dice que no hay transparencia en la reconstrucción. Pero la reconstrucción todavía no ha comenzado, Nicolás. Y justamente en la ley que se somete al Congreso de la República, la ley tiene artículos específicos vinculados a la Contraloría. Y lo que se quería en ese proyecto de ley, que luego es modificado justamente por presión del Contralor en el Congreso, es que la Contraloría acompañara todo el proceso de la reconstrucción y que esa opinión fuera vinculante. Es decir, yo miro todo el proceso y te digo, ¿está bien? Para que después de cada 10 años no digas, estuvo mal. No, acá, Contraloría, tú estuviste y dijiste que estaba bien. Eso se borra. Es decir, ya no va a ser vinculante la opinión. Es decir, te voy a acompañar, te voy a decir si hay fallas o no, tú corregirás, pero yo de acá a 10 años te puedo decir que estaba mal. Así se ha quedado. Ahora, entonces, el papel de la Contraloría es fundamental para la reconstrucción. La reconstrucción como tal no empieza. Estamos en un proceso todavía de acabar la emergencia y la rehabilitación. Hay otro tema que es el que también, o sea, tú sabes que acá en la radio tú también has tenido la experiencia, viene la gente todos los días, recibimos hasta saturación de información. Y una sensación que hay es, por ejemplo, hay una crisis en el sector salud y la respuesta es no hay recursos. Entonces, y tú lo comparas con el tema de Talara y cómo hacemos para salir de lo de Talara, vamos a emitir bonos. Y no sientes la misma preocupación por cómo resolver problemas que son urgentes. Urgente, la salud pública en el Perú no da más. En agosto no va a haber dinero, hay hospitales que van a tener que cerrar si es que no se le mete una inyección de recursos urgentes. Estamos trabajando justamente, salud es uno de los temas principales de la administración del presidente Kuczynski, ¿no? En los consejos de ministros siempre está presente el tema de salud y ver cómo seguir apoyando al sector salud y justamente brindar un mejor servicio. ¿Podemos recibir por lo menos 2 llamadas, señora Magariño, por favor, si estás de acuerdo, Cayetana? Sí, claro, por supuesto. Muy buenos días, adelante, por favor. Buenos días. Sí, lo escuchamos, días. Adelante. Adelante. Sí, con todo respeto, señora Aljovín, fíjese, acá no se trata de estar diciendo, en su calidad de ministra, usted, de estar diciendo que esto lo tiene la culpa el gobierno de Humala, y si Humala lo hubiera dejado empeñado al Perú, usted llegaba y decía, Humala lo dejó empeñado al Perú. No, señora Jovín, con todo respeto, ustedes deberían de tomar medidas de pelear esos malos contratos en beneficio de todo el país, señora Jovín. Acá no se trata de venir propotentes. Y el señor Zavala, ¿por qué no invitó a todo su equipo técnico de la Contraloría para que discutan estos temas y no haya grabaciones o hayan otros personajes por parte de la Contraloría, así como se llegó con el primer ministro, así como se llegó con
con el ministro de Economía y con el ministro de Transportes, para que haya claridad, señor Aljovín, y no se trata de ser prepotente en decir, Humala lo dejó, o sea, entonces, ¿para qué estamos los ministros, para qué estamos el resto? A ver. Buenos días, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, te agradezco por tu llamada y creo que acá no hay ninguna prepotencia, Nicolás, simplemente estamos explicando lo que ha sucedido y justamente como habían contratos malos, lo que se buscaba era, como somos nueva administración, corregirlos y eso fue lo que se hizo y es lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, Sí. se tomaron medidas, si no, hubiéramos dejado las cosas como estaban. Vamos a recibir otra llamada del público. Adelante, muy buenos días, escuchamos. Buen día, amigo Lucas. Un saludo a la ministra Aljovín. Adelante. Con todo respeto, le digo a ella, definitivamente tengo que aceptar de que ella defienda al gobierno. Yo voté por el señor Pichichi. Y desde acá de Lambayeque yo dije, si el señor después de un año no me convence en su gobierno, bueno, haré mi protesta, como él dijo cuando estuvo en Cerre Pasco. Si no están de acuerdo con alguna cosa, ya saben dónde tienen que ir, que proponía una marcha. Es hora que nosotros, la población, empecemos a interactuar y protestar con cosas que no son correctas. Y yo entiendo que defienda al gobierno, pero como acaba de decirle el señor Nicolás, hay cosas puntuales que son muy fáciles de manejar. Este Contralor aprobó otras obras del gobierno anterior y ahí no dijo nada. Vean eso, si ustedes vieron que en las nuevas contrataciones habían cosas que poder solucionar y con toda la corrupción que han habido en todas las obras últimamente en nuestro país, han debido parar y empezar a hacer borrón y cuenta nueva. No tener miedo a que hay que pagarle a esas empresas, no, porque si había deuda, no tiene por qué el país pagarle esas situaciones. Muchas gracias por la llamada. Gracias y un saludo a Lambayeque también. Lo que señala nuestro amigo de Lambayeque es hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y efectivamente, él menciona, ¿no? La Contraloría se le pasaron varios contratos, ¿no? Si no, no estaríamos viendo todo los problemas que ha traído Lavajato, ¿no? Ha tenido que hacer una investigación del exterior para poder, ¿no?, conocer todas estas implicancias que han tenido y los actos de corrupción en el Perú. Eso es lo que trajo la Contraloría. Yo te agradezco muchísimo, Cayetana, por haber estado con nosotros. Acá justo llegó a nuestros estudios el congresista Héctor Becerril, que va a entrar inmediatamente después que terminemos contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias, por Nicolás. estar acá. Muchas gracias. Ha sido Cayetana Aljovín, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Acabamos de escuchar que están contemplando la posibilidad, creo que es un hecho, ¿no?, que van a demandar penalmente al Contralor General de la República por las grabaciones realizadas, según ellos, de una manera ilegal. Denuncia, no demanda. Denuncia, bueno, no soy abogado, tengo el derecho a cometer esas delicias. Gilmer Díaz tiene información de último minuto desde Amazonas. Adelante, por favor. Nicolás, buenos días a todo el Perú. Información en vivo. Hace instantes un ómnibus de la empresa Móvil Tours acaba de arrollar a dos motociclistas aquí en la ciudad de Bagua Grande. Uno de ellos fallece tras esta colisión que, repito, se ha desarrollado pues hace unos instantes en la capital de la provincia de Urubamba. En este momento ya la policía y las autoridades están haciendo su trabajo para recoger el cadáver, así como los familiares también están pidiendo a las autoridades que hagan justicia, porque no es la primera vez que esta empresa de transportes provoca este tipo de accidentes fatales aquí en Bagua Grande. Desde Amazonas, pues, Exitosa Noticias, informó Gilmer Díaz. Muchas gracias, Gilmer. Y seguimos regresando al tema este de los accidentes en las carreteras. Y ¿se acuerdan ustedes que en algún momento alguien dijo que iba a haber tolerancia cero en el control de, ¿no?, las condiciones de los buses, el respeto a los horarios de los conductores? Simplemente estamos regresando a los mismos temas. Está Héctor Becerril con nosotros, ¿no?, vocero de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué van a hacer ustedes frente al tema de los audios y de toda esta discusión que ha generado el conflicto entre el gobierno y el Contralor General de la República? A ver, en primer lugar, yo creo que es inaceptable que el Premier criollanamente quiera pasar por alto estos temas que tanto problema le han traído a este gobierno. Hemos escuchado un audio donde nada menos que el vicepresidente del país
el Premier y el ministro de Economía convocan al Contralor para decirle pues de que efectivamente ellos saben que esos grandes concesiones y contratos no son perfectos, tienen serias fallas, pero sin embargo tiene que salir de todas maneras. Y conminan al Contralor para que el informe finalmente salga atenuado. Y si bien es cierto, hablan de 4 grandes proyectos, pero el tema central, una vez más, es Chinchero. O sea, donde el mismo Premier en su momento manifestó en el Consejo de Ministros que él no iba a opinar, que se iba a inhibir porque habría conflicto de intereses. Pero hemos visto que luego de eso ha salido a los medios de comunicación a defender este proyecto totalmente lesivo para el país, y aún más ha habido reuniones internas, como hemos visto, donde sí pues presionan al Contralor para que salga a favor. Esta concesión de Chinchero en su momento no tuvo cierre financiero, podían resolverlo tranquilamente. No dicen pues que estaba mal, ¿por qué siguen adelante con una adenda? Luego, la adenda es ilegal. Nunca hubo un acreedor financiero para esa concesión. Y si no había acreedor financiero, ¿quién pidió la adenda? Es decir, han querido sacar esta concesión a toda costa y miren todo lo que ha costado. Ha costado la salida del ministro. ¿Y podría costar la censura de Fernando Zavala? Yo no sé si censura en realidad. Yo lo que estoy pidiendo, y a título personal, es de que el Premier tiene que ir citado al Congreso, seguramente a la Comisión Permanente, para que le explique al país este último audio. ¿Qué dicen, por ejemplo, en este audio? Dicen que no hay presión, pero ¿qué le dicen al Contralor? Le dicen, para nosotros, o sea, ¿para quién? Para los ministros, no para el país. Lo ideal sería que diga, hemos revisado todo y todo está bien. ¿Qué es eso? Lo están direccionando, digamos, a un informe importante del Contralor. O sea, ¿cuántos millones de dólares ha significado esto para que, a pesar de todo lo que ha ocasionado, finalmente hasta ahora no se sepa en qué condiciones ha sido resuelta esta concesión? Se ha llevado a un ministro, se ha llevado al otro ministro de Economía, al de Transportes, se está llevando al Contralor, posiblemente tenga problemas el Premier. O sea, ¿tanto están defendiendo a las empresas privadas o al gobierno de Ollantumala? Dicen que en año y medio se han hecho 4 concesiones y que finalmente por el apuro se han hecho mal. ¿Pero este gobierno qué hace? Este gobierno no tiene la posibilidad de arreglar esos temas. ¿Por qué sigue para adelante con un tema que a nadie le conviene? Una concesión donde inicialmente el Estado ponía 20% y 80% ponía la empresa Conturbasi. Luego se invierte. Ahora 80 pone el Estado, 20 pone la empresa y le siguen dando los 40 años de concesión. Pues creo que el país está indignado. Yo insisto, congresista Becerril, estamos con Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización y vocero de Fuerza Popular, con la siguiente interrogante. Es decir, si el camino que ha habido hasta ahora, cada vez que se ha citado a un ministro para discutir este tema, ha terminado con la censura o con ¿no es cierto?, la negativa de voto de confianza. Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo? Es decir, estamos yendo a que la próxima semana será citado el presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, a no sé qué, no es una interpelación, es simplemente para que rinda un informe sobre este tema. A ver, a mí me causa mucha sorpresa cuando muchos medios de comunicación dicen el fujimorismo es obstruccionista. Nunca creo que ha habido una oposición más responsable y que más apoyo le hemos dado a un gobierno. Creo que nunca antes. En este caso, por ejemplo, o sea, para no ser obstruccionista, tenemos que cerrar los ojos ante una realidad y no criticarlo. Lo de Thorn ha sido pues desastroso, yéndose a presionar por un dinero que no era para el Contralor, para un dinero para la Contraloría, por su presupuesto, a cambio de que se haga un informe como ellos quieren. No, pues, nosotros no hemos censurado a Vizcarra. Se ha ido, creo yo, al verse solo. Sale a defender durante 6 meses una adenda y luego va al Congreso absolutamente solo en una terrible orfandad. Un día jueves y el día domingo se presenta un canal de televisión a decir que renuncia y a dejar sin efecto la adenda. Nosotros lo renunciamos, lo censuramos, eso no es cierto. En el
caso de todos los ministros, cometen errores propios, al único que nosotros censuramos ha sido al ministro de Educación. Todos los demás, Torne incluso, era insostenible. Nosotros enviamos a Torne que vaya a presionar al Contralor. Claro, pero ¿eso qué significa? Que es posible que ustedes censuren al presidente del Consejo de Ministros, pero eso va a generar una crisis política de proporciones, ¿no? Vale. Yo no Porque estoy... ¿qué pasa si el presidente, o no sé si es el presidente o el presidente del Consejo de Ministros el que solicita un voto de confianza? Ya no solo porque se está cuestionando, es una reunión donde hay 3 ministros, entonces estás hablando de una política del Consejo de Ministros. A ver. ¿Qué pasa si pide el voto de confianza, ustedes se lo niegan y vuelven a pedir otro, ustedes se lo niegan? O no sea, nos adelantemos, Nicolás. Yo no estoy planteando ni una interpelación ni tampoco una censura. Yo creo que lo correcto es, ante estos nuevos audios, que el premier vaya y le explique al país el contexto, el contenido, porque además, hasta ahora no sabemos nadie, salvo Zavala y salvo Beto Ortiz, el audio completo. Para anoche dijeron que iban a pasar el audio completo, han pasado extractos nada más, entonces no conocemos el audio completo. Y yo creo que deberíamos tener acceso al audio completo, seguramente después de ello tomaremos la decisión, pero a priori, como están las cosas, sí tiene que ir el premier al Congreso. Debería publicarse el audio completo por el bien de todos, ¿no? Para saber exactamente de qué estamos hablando. Es más, acá está esperando Jorge de redes sociales que le entreguen el audio para colgarlo en la web de Exitosa y todo el mundo tenga acceso a este material. Ahora, vayamos al tema del Contralor, porque ustedes han sido muy activos en la postura del grupo de trabajo. Ha sido una votación unánime, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es la remoción del Contralor, si seguimos por esta vía. Ahora, el Contralor lo que dice es, tenían esta denuncia desde agosto del año pasado, en el semanario de Hildebrand salió en el mes de septiembre la misma denuncia, ¿no es cierto? O sea que esto era un refrito, el tema este de los audios y el supuesto favorecimiento a una persona relacionada en algún momento sentimentalmente con él. Pero esto se convierte en importante, en un asunto de vida o muerte, ¿a partir de cuándo? A partir de que el Contralor se opone a lo de Chinchero y que ahí le ponen la cruz, eso es lo que dice él, y que esto es un asunto absolutamente político. Es, según él, la transparencia, ¿no?, versus los lobistas que están tratando de hacer de la suya. Más o menos la versión del Contralor de lo que está pasando. A ver, vamos a poner las cosas en su real dimensión. El grupo de trabajo que conformo de la Comisión Permanente teníamos hasta el 7 de julio para poder presentar el informe. Le hemos presentado el 28. Después de escuchar al denunciante, a 100 grados, y escuchar también los descargos del Contralor. Por unanimidad, hemos encontrado 4 puntos que se riñen con la conducta moral intachable que debe tener el Contralor. Por lo tanto, en los 4 puntos hemos terminado pidiendo, por esos puntos, la remoción del Contralor. No estamos hablando de delitos, no nos corresponde. Estamos hablando de faltas éticas y morales. Y eso es suficiente para ser removido, porque el Contralor tiene que tener una conducta intachable, una solvencia moral reconocida e idónea para el cargo. No lo tiene en estos momentos, obviamente que no lo tiene. Entonces, ahora, él insiste en declararse inocente de todo lo que lo acusan. Él dice que la venta de carros es prácticamente un hobby. Es que la venta de carros nadie lo está tomando en cuenta. Que en el tema este de la relación sentimental él no tuvo ninguna intervención, que más de 100 trabajadores de la Contraloría han recibido exactamente el mismo trato. Además, él dice que lo han acusado de montones de cosas que después se han caído. O sea, como que la señora se había llevado plata de la caja chica y en realidad se acreditó que después la devolvió. Le dijeron que no tenía título, en realidad sí tenía título. Ahora dicen, no, que el título tiene una falla porque no acreditó 3 años de trabajo. Él dice que no tiene 3, que tiene 12 años de trabajo antes de aspirar al título. Lo que dice el Contralor en gran parte es cierto, porque cuando se fue el auditor Grados con sus 8 denuncias, y yo revisé todas, pedí documentación, y de las 8 prácticamente ninguna tenía asidero. Por eso fue muy crítico inicialmente y muchos creyeron que estamos atacando al auditor porque queríamos defender al Contralor. No. Exitosa. Y estamos incluso terminando las conclusiones que la Contraloría tiene que tomar acciones respecto a este auditor, porque ha falseado la verdad, ha mentido, digamos, descaradamente. Pero eso no implica que nosotros en nuestras investigaciones hayamos encontrado, por ejemplo, 4 puntos importantes. El mismo hecho de que en la grabación el Contralor, digamos, se
se pone, digamos, bajo la palabra exacta es, me estoy sometiendo ante ti. El Contralor, ¿cómo se va a someter? Ante un auditor. Ante un auditor que incluso no es una investigación institucional. No es una investigación que está haciendo la Contraloría para decir, bueno, me someto ante Porque lo que él decía es que el procedimiento que debería seguir todo auditor es: recibes una denuncia o tienes información contra un funcionario, recibes el descargo del funcionario y luego haces la denuncia. No es que primero denuncias y después que vea dónde hace su descargo. Entonces, él decía que ese era su... Y para eso tienes que decir, me estoy sometiendo ante ti. ¿Se somete prácticamente a quién? Está claro que de todo esto el Contralor también se va a ir. Ahora, lo que él dice es, lo que quieren es un Contralor que en el contexto de una reunión como la que ocurrió el día 2 de mayo, él sí esté dispuesto a aceptar lo que dice Vizcarra. Es decir, hagamos como que acá no pasa nada. Yo no voy... O sea, un Contralor chicheñó. Eso es lo... Yo no voy a dejar de valorar que, a diferencia de Fuad Curi, por ejemplo, que no hizo absolutamente nada, no encontró ninguna corrupción en gobiernos regionales, o sea, se le escaparon las tortugas, estuvo ahí de adorno. Este Contralor, cuando inicia su gestión, sobre todo hacer control previo que nunca antes se había hecho, sí, pues estaba haciendo una excelente gestión. Eso no lo podemos negar. Lamentablemente, a esa excelente gestión vienen cuestionamientos éticos y morales, como repito, que hacen insostenible que siga manteniendo el cargo. Habrá que elegir. Seguramente el Ejecutivo mandará una terna de personas con solvencia moral y aparte que sean personas independientes para que hagan un buen trabajo. Y en esa medida nosotros también evaluaremos y se nombrará seguramente al más idóneo. Ahora, el diario Exitosa, que dicho sea de paso ha duplicado su tiraje, ¿no? Está, ¿no? Con esta historia de Antauro se ha disparado, qué barbaridad. Dice algo que es bien importante, ¿ah? Circula la información, así como circuló que iba a salir el audio hasta que empezó a salir el audio, ahora está circulando que hay un audio de Martín Vizcarra conversando en términos inapropiados, por decirlo menos, con el Contralor, pero que también hay un audio de una conversación de Edgar Alarcón con algunos legisladores de Fuerza Popular sobre todos estos temas. Y que esa conversación también estaría grabada. Si es que seguramente el Contralor ha grabado una conversación, seguramente habrá podido grabar muchas más. Yo no creo que haya acá ningún congresista que haya ido al Contralor a decir, haz tu trabajo en este sentido o en este sentido. Porque acá lo que se ha visto es, de parte del Contralor, digamos, cumpliendo con su función para cuál está. Cuidar los dineros del erario nacional. Eso es clarísimo. Acá de parte del Contralor, sí, como repito, había un control previo importante para el país, importante para cuidar las arcas del Estado, lo que no ha sucedido antes con ningún otro Contralor. Yo tengo una interrogante final, congresista. Estamos entrando en una situación políticamente muy delicada. Y en lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos meses es una cosa sorprendente. Es decir, si a alguien se parece peruanos, si algún parentesco tiene peruanos por el cambio desde el punto de vista programático, ¿no? Es con Fuerza Popular. Y lo lógico hubiera sido un entendimiento en esto ¿no? La ministra Aljovín dice, Cayetana Aljovín dice que no, pero es verdad. O sea, están más cerca pues que del Frente Amplio, incluso que de Acción Popular. Entonces, en un contexto de crisis política como la que tenemos delante, donde se está hablando de una manera ya seria sobre la posibilidad que Pedro Pablo Kuczynski le dé el indulto a Alberto Fujimori, que todo el mundo se desgañita diciendo ya no hay que mezclar la política con lo personal, ya digamos que son dos temas distintos, pero que uno está relacionado con el otro, porque va a crear un contexto diferente. Que Pedro Pablo Kuczynski le dé el indulto a Alberto Fujimori va a crear una relación distinta con los fujimoristas. ¿Es posible o no es posible algún nivel de entendimiento para un gobierno de consenso, para un gabinete de consenso con Pedro Pablo Kuczynski? A ver, el hecho que estemos en una crisis en el país no es responsabilidad del legislativo. El legislativo está haciendo su función para la cual hemos sido electos. Nosotros no estamos, digamos, en el sentido, como decían al inicio, que quieren vacar al presidente. No, acá se dan cosas de los ministros por errores propios de ellos mismos. ¿Podemos cerrar los ojos para que digan que no somos obstruccionistas? No. Querer hablar de que ser parte de un cogobierno, eso no es posible.
porque nosotros hemos sido elegidos por el pueblo para hacer una oposición responsable y ahí continuaremos. No me ha contestado, pero, o sea, ¿se excluye completamente esa posibilidad? Obviamente nosotros no podemos ser gobierno o cogobierno. Pero nadie le está diciendo que sean cogobierno, pero concerten un gabinete que tenga el pleno respaldo de todo o de la mayor parte de las fuerzas políticas que coincidan sobre lo que hay que hacer. Elegir a los miembros del gabinete es responsabilidad del Premier y del Presidente de la República. Y así es que ellos tienen que cumplir su Arréglate la responsabilidad. PPK, es lo que la están diciendo. Podemos, si usted está de acuerdo, por supuesto, podemos abrir el... Digo, no tengo ¿Ha visto, ningún problema. Cayetana, que somos acá recontra respetuosos? No grabamos a nadie sin su autorización y no abrimos el teléfono si el invitado no está de acuerdo. Adelante, por favor, con la llamada del público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor. Buenos días, señor Lucas. Buenos días, señor Isabel. Solamente una consulta, o sea, una pregunta en el aire. ¿Qué hubiese pasado si todos estos problemas hubiesen salido de repente con el señor Premier Becerril, Economía, el señor M. de Cuba? ¿Qué hubiese pasado, no? Ya toda la gente estaría en las calles. Lo segundo es, tuvo un problema el señor Vizcarra como ministro de Transportes, pero eso no puede tener también problemas como vicepresidente, o disculpe, si yo soy ladrón como ministro, no puedo ser ladrón como... Claro, ¿qué consecuencias? Eso es una buena pregunta, o sea, porque sinceramente yo, de lo que ha salido hasta ahora del audio al que yo he tenido acceso como todos, bueno, evidentemente hay algunos privilegiados que tienen el audio completo, pero lo peor de todo es la frase de Martín Vizcarra, donde le dice al Contralor más o menos hazte loco, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias podría tener? Porque ahora ya no es ministro, ahora es vicepresidente. Y yo creo que el hecho que no sea ministro no lo eximen de responsabilidades, también como vicepresidente. Él tiene que asumir también lo que él ha manifestado en este audio. Pero creo que inicialmente, el Premier, ya como vocero de este gobierno, entonces va a tener que dar explicación y seguramente explicará también sobre ese tema. Tenemos una última llamada del público porque nos está ganando el tiempo y si no voy a tener que pagar otro pollo a la brasa para explicarle a la gente. Y acá tenemos un trato. Si yo me paso de las medias horas, tengo que pagar un pollo a la brasa cada vez que me pase. Ya voy el otro día he descontado, ya debo 16 pollos a la brasa en este momento. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Mire, me parece lo siguiente. Saludos al señor Becerril. Gracias, buenos días. De que definitivamente el señor está completamente a la espalda del pueblo peruano. O sea, las peleas entre él y el gobierno, entre fuerzas populares del gobierno, interesan poco a la gente. Los hospitales están colapsados. La salud es hecha una desgracia. La educación peor, inseguridad, y el señor solamente peleando parece esposo y esposa con el presidente, con el partido contrario. Que se encargue el señor de ver salud. La ministra García no ha cumplido con ejecutar el aumento del presupuesto del sector, ni tampoco el aumento de sueldo a los enfermeros y médicos. Eso no se preocupe el señor, que se preocupe de las cosas que son importantes. O sea, peleándose con Kuczynski. ¿A quién le importa eso? Ese es el colmo ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, pero, lo que dice Kenya. Pero si no Kenya es... lo que dice es que andan peleándose y que Si la no gente está esperando respuestas a los problemas reales. Si no es importante ver más de 5.000 millones de soles en diferentes obras mal elaboradas, dañinas para el Perú, bueno, pues disculpe, yo qué puedo hacer. En el tema de salud hemos sido muy críticos con la ministra y creemos que no hay ningún tipo de solución por el momento. La ministra no tiene las condiciones para resolver este problema tan grave que tenemos. Un último tema que no tiene nada que ver, y no quiero armar a partir de acá una discusión, que es el tema de lo que está pasando en Tumbes. No importa lo que pasó antes, congresista Becerril, pero yo creo que todos deberíamos tener un acuerdo sobre esto. No es posible que las Fuerzas Armadas del Perú estén interviniendo en una situación donde lo que se trata es de ejecutar una resolución judicial que además es contradictoria con otra resolución judicial. ¿No debería levantarse el estado de emergencia y salir las Fuerzas Armadas de Tumbes? Yo nunca he opinado ni sobre Pomalca, donde he trabajado, ni sobre Tumán, donde mi hermano es gerente, porque no es ético, no es moral.
cuando yo intervengo con un documento, es sobre Agropucalá, que no tiene nada que ver con estas empresas. Y yo, discúlpeme, no voy a opinar sobre ese tema, porque no quiero que se diga luego que yo estoy direccionando con mis declaraciones los temas que tienen que pasar allá. Héctor Becerril ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. No, Antes de la pausa, mensajes en nuestro... Soy Nicolás Lucar, son las 11:09 de la mañana. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima y estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos planteado hoy día una interrogante con respecto a la acusación que han hecho los miembros del gobierno de que es el propio Contralor el que realiza las grabaciones de las reuniones o ha realizado las grabaciones de todas las reuniones que tuvo con los ministros de Estado. Esta mañana la ministra Cayetana Aljovín ha anunciado que van a denunciar penalmente al Contralor por haber realizado estas grabaciones porque consideran que esto es un delito. Pero ¿qué piensa la gente en las redes sociales? Judy Rodríguez nos trae la información. Judy, adelante, por favor. ¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente, las opiniones de nuestros seguidores son bastante importantes y este espacio es para ellos. Managuel nos dice, con ese antecedente los delincuentes nos denunciarán porque las cámaras de vigilancia también los graban, menciona. Por otro lado, Julio Guaroto nos dice, ¿quién lo grabó? No es lo importante es saber por qué la desesperación en sacar adelante un contrato lesivo al pueblo, es lo que opina Julio. Aníbal Vera Tudela nos dice, opino que deberían despedir, dice los amantes de Philly, ahí están. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Armando Pereira nos dice, desde Estados Unidos sugiero a los 3 ministros que den una vuelta por los asentamientos humanos y nos digan por qué desean robar dinero público, menciona. Por otro lado, a ver, tenemos también caricaturas acá sobre la reunión de los altos funcionarios del gobierno. ¿Qué opina? A ver, Frank Guest nos dice, la acusación y todo el cargamontón hacia el Contralor va únicamente porque les arruinó los negociazos, menciona. Por otro lado, Bravo nos dice, el delito es extorsión, como si un delincuente me llama para amenazar, coaccionar, pedir dinero para no dañar a mi familia y no puedo grabar, menciona. Bravo con las opiniones, nuestro querido Bravo. Son algunas de las opiniones en el Twitter. Nicolás, te doy una más. A ver, Sonia Basalar nos dice, lo que ese señor ha hecho es un delito. La costumbre de cometer delitos no los vuelve legales, no defiendo al gobierno, pero eso es delito, mencionan nuestros seguidores. Ahora, es increíble la situación en la que estamos, ¿no? Porque, es decir, estamos discutiendo de si es legal o no es legal que el Contralor grabe. Estamos discutiendo de si era legal o no era legal que el Contralor haya omitido en sus declaraciones juradas información clave como que tenía un hijo o informaciones, no es cierto, sobre si favoreció o no a una persona que en determinado momento estuvo vinculada a él o no, no sé. Es decir, que tiene defectos, digamos, por llamarlo de alguna manera, el Contralor, pero en el otro lado tienes... que lo que está planteando el Contralor son hechos relevantes, ¿no es cierto? Que tienen trascendencia. Yo creo que si nosotros... Y eso nos pone en una situación tan... ¿no? Yo creo que nosotros debemos poner una balanza a los temas que se ponen en debate. Y primero debe ser el contenido de la conversación y después las sanciones y la denuncia que seguramente se van a hacer. Pero lo principal y lo más importante es saber qué se habló, por qué se habló y qué tanto interés en sacar chinchero de la forma que estaban haciendo cuando desde el principio Alfredo Torne, Martín Vizcarra dijeron que no estaba bien. Ahora, lo peor de todo, yo he estado revisando lo que se ha publicado hasta ahora de los audios, esa declaración de Martín Vizcarra, ¿no? Donde dice, lo ideal sería, es decir, están reconociendo que los 4 contratos son una vergüenza y que si pudieran hacerlo no los harían. Sí. Pero bueno, no nos queda otra que seguir adelante porque algo así como que se derrumba la economía del país, cosa que es bastante discutible, dicho sea de paso. Es decir, que si no va Chinchero se acaba el mundo, ¿no? Y se acabó Chinchero y no se acabó el mundo, ¿no? O no Chinchero, sino el contrato con Kunturwasi. Pero lo que él dice es que lo ideal sería que el Contralor se haga el baboso, que diga que todo está bien. En pocas palabras. Pero como no lo puedes hacer porque eres el Contralor, pues haz la finta, hermano. Haz la finta. O sea, ¿cómo un ministro le va a decir eso al Contralor General de la República? O sea, eso es inadmisible y el señor es el vicepresidente de la República del Perú. Sí. ¿Cómo van a salir de eso, Judy? Yo no sé, sinceramente. Muchas gracias. A ti, Nicolás. Y yo quiero llamar la atención sobre
una llamada que se ha hecho hace unos minutos. O sea, a mí me encantaría, yo creo que a la mayoría de peruanos, que lo que tengamos en discusión en este momento es una grabación donde los ministros están discutiendo con el Contralor que el sistema de salud se cae a pedazos, que eso es lo que hemos heredado y qué hacemos desesperadamente para darle los recursos que requieren, o que vivimos una crisis de inseguridad asfixiante. ¿Y qué vamos a hacer para multiplicar por lo menos 3 los policías que tenemos dedicados a investigación? ¿Y cómo vamos a hacer para darle a la policía los recursos que requiere? ¿O cómo vamos a hacer para meter la inyección de dinero que necesita el sistema judicial para, a través de la automatización, generar transparencia y de esa manera neutralizar o imposibilitar cualquier acto de corrupción dentro del sistema judicial? Es decir, esas deberían ser las prioridades y las desesperaciones, pero la desesperación parece ser otra. O sea, ¿por qué esa misma angustia que tienen por salvar Talara, que todos reconocen, el mismo ministro dice, si dependiera de mí no la hago? Entonces, ¿por qué la vamos a hacer? Dice, peor es salirnos. Sinceramente no entiendo. O sea, no nos sobra el dinero, nos estamos endeudando para hacer algo o para terminar de hacer algo que todos sabemos que está mal. No entiendo cuál es la lógica. El problema es que estamos sacrificando, porque no es que el dinero nos sobra, insisto, sacrificando otras cosas que son urgentes. Porque para lo otro la respuesta es bien simple. Quieren dinero, los maestros no hay. Miren la huelgaza que hay en este momento en el Cusco. ¿Cuántos días dura la huelga de los maestros en el Cusco? 20 y tantos días, ¿no? Desde no sé cuándo están en huelga, ¿no? Y esto es una amenaza de extensión a nivel nacional. Está con nosotros la doctora Carmen Huidobro y es abogada de Antauro Humala. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Comencemos por el tema el traslado de Antauro Humala. No, bueno, señor Luca, al respecto, no hay mucho que decir. Antauro Humala está privado de libertad, su sentencia es 19 años de pena privativa de libertad. No tiene ningún tipo de inhabilitación de incomunicación, así que dentro del marco de la ley todo se ha hecho. Así que, es decir, que él no tendría por qué tener ninguna represalia por haber dado una entrevista al diario Exitosa. Mire, hablemos de lo importante, ¿no? Que es realmente lo que viene diciendo Antauro Humala, y no de ahora. Él ha hecho 2 rebeliones que prueban irrefutablemente que todo lo que denunció de la corrupción generada y magnificada con la Constitución del 93 de Fujimori, porque es en ese momento que se produce pues el mayor quiebre de la historia peruana y se inicia la mega corrupción que hoy día vivimos y que fue inclusive vista por videos en televisión, en vivo y en directo, ¿no? Todos recordamos la salida y todo esto, ¿no? Estas 2 rebeliones de Antauro Humala, sucedida la primera en octubre de 2000 y la segunda en Andahuaylas en enero de 2005, son pues basadas y sustentadas en lo que Antauro pues ya había denunciado, la corrupción institucionalizada en el Perú, ¿no? Claro, pero ya, digamos, vamos por partes y cucharadas, como dicen, porque el tema es que ha habido una sombra de sospecha sobre la rebelión del año 2000 en relación a que ocurre coincidentemente en el mismo momento en que Vladimiro Montesinos salía del país. Bueno, mira, y que fue como la mejor cobertura, el desviar la atención hacia el sur, hacia la rebelión, para que el señor saliera tranquilamente. Pero es algo Luca, sobre lo... O sea, bueno, que fue una coincidencia, por lo menos fue una coincidencia, ocurrió simultáneamente. Ese es lo que quiere hacer parecer la prensa pues, derechista, ¿no? Enlodar una rebelión realmente que se hacía en defensa de la patria, ¿no? Realmente... la prueba irrefutable de que la rebelión de Locumba fue una rebelión patriótica hecha, ideada por Antauro, los reservistas y algunos licenciados, es que el manifiesto que Antauro Humala lee, en él aparece el general Villanueva Ruesta, que inclusive cuando él está llegando y lee el manifiesto, ya había sido cambiado. La prueba irrefutable es esta, de haber estado él coludido con Montesinos, como dicen. Él sabía que había sido relevado el señor Villanueva Ruesta, el general Villanueva, y no es así, pues. Esa es la prueba irrefutable. Y lo demás son cuentos pues, de la prensa derechista. Pero hay una cosa que yo no entiendo. O sea, ha habido 2 rebeliones en las que ha participado como dirigente Antauro Humala y en las 2 ha estado siempre
como supuesto beneficiario político, digamos. O sea, si hubiera triunfado la rebelión de Locumba, el objetivo era poner de presidente a Ollanta Humala, ¿o no? Bueno, y en el Andahuaylazos era lo mismo. Ahora, el problema es que el final de esto, y sobre todo de los Andahuaylas, es que Antauro termina preso y Ollanta termina presidente. Bueno, mire, Eso es lo que es a mí indudable. me resulta, digamos, inconcebible. O sea, se hace una rebelión para poner de presidente a través de una especie no sé, de insurrección o algo así a Ollanta Humala, y Ollanta Humala no tiene ninguna responsabilidad por lo del Andahuaylazo y termina siendo presidente de la República. Sí, bueno. Y su hermano termina preso por los hechos en los cuales... ¿Cuál fue el papel al final de Ollanta Primero, Humala? mire, primero yo quiero señalarle el fundamento y sustento de Antauro Humala para rebelarse 2 veces. No lo hace de loco, sino de patriota. En las 2 rebeliones, Antauro Humala postula la restitución de la Constitución del 79, traída abajo por el señor Fujimori, que estaba, pues, ya evidentemente se ha probado que es una persona corrupta, está con sentencia firme inclusive. Este es el sustento, el eje de las 2 rebeliones de Antauro Humala. El querer minimizarlo, hoy en día cobra vigencia el discurso de Antauro Humala, el discurso patriótico en defensa de la patria, porque hoy día se viene vendiendo el Perú, se ha vendido y se ha regalado a los chilenos. Esta constitución que da Fujimori el 93 es libre saqueadora, regala nuestros recursos naturales, y esto que dice Antauro es la verdad. Y hoy en día pues todo el mundo tiene claro que es el gobierno, inclusive actual, ya conformaría una especie de injertos, una banda pues dedicada a la macrocorrupción. Y Antauro, no olvidemos, Antauro hace la distinción entre la micro y la macrocorrupción. La micro es menos perniciosa. ¿Por qué? Porque se entiende por la pobreza que tiene la población. Si desaparece la pobreza, desaparece esa microcorrupción. Pero la otra es grave, porque esa macrocorrupción equivale a traición a la patria y debería configurarse como traición a la patria de tal manera que sea pasible de la pena capital. Eso es lo que dice Antauro en sus periódicos, en donde él en grandes editoriales ha señalado en forma continua y persistente de que no se puede regalar los recursos naturales y que esta mega corrupción le está dañando al país. La mega corrupción de estos gobiernos, de los gobiernos que se han dado a partir de la dación de la Constitución del 93, lamentablemente es una mega corrupción que se ha enquistado. Pero ¿qué es lo que propone? Ya digamos... Y que amerita... Hay una mega corrupción, eso nadie lo va a discutir. Que ya lo dijo él, no se olvide, que el único, el abanderado fue él. Ya, pero ¿qué es lo que propone Antauro Humala? O sea, ¿en qué país deberíamos convertirnos según él? Porque estoy viendo acá en el Manifiesto a la Nación, él reivindica a Cáceres y a Velasco Alvarado, y por eso yo el otro día, que estuvo acá la prima de Antauro, yo le decía que habría que tener un debate con Antauro sobre el papel real del velasquismo en el Perú, porque hubo megacorrupción pues en el gobierno militar. Hubo muchísima gente que al final el gobierno militar se hizo millonaria. Pero mire, porque no había ningún control sobre el gasto público, porque se hacían obras gigantescas por las que se recibían comisiones ilegales. Bueno, mire, señor Luca, yo la verdad he leído bastante historia y también he leído muchos artículos que Antauro Humala ha hecho al respecto. Y usted puede leer los libros, Antauro ha hecho un montón de libros al respecto. En ninguna, además, obra de historia se ha documentado que Velasco Alvarado o el gobierno de Velasco Alvarado habría sido un gobierno corrupto. Muy por el contrario, tal vez el de Morales Bermúdez, que finalmente hoy en día inclusive se le ha condenado por delito de ¿cómo se llama? Genocidio en agravio pues de los argentinos por la tercera sala de Roma, bajo el Estatuto de Roma, que pues permite pues que se pueda aplicar, ¿no?, a esta gente que ha violado y ha cometido delitos de lesa humanidad, en este caso específico Bermúdez por el Plan Cóndor. Yo le cuento una anécdota. Cuando se hizo la Asamblea Constituyente se constituyeron 2 comisiones investigadoras sobre el gobierno militar, uno sobre la violación de derechos humanos y otra investigación sobre el enriquecimiento ilícito. Y si algo pasó con la Comisión de Enriquecimiento Ilícito es que no recibió un cobre para poder hacer una investigación como ameritaba. Esa comisión la debía presidir Carlos Malpica Silva Satisteva, que en paz descanse, lamentablemente, pero lo que estaba claro es que el precio que había que pagar por recuperar la democracia era cerrar los ojos con respecto y hacernos los locos con respecto a la corrupción que había habido durante el gobierno militar.
porque no se hizo ninguna investigación como debió hacerse en ese momento, porque era de alguna manera parte del acuerdo político que se había hecho con los militares. Mire, señor Luca, tomo sus palabras porque usted ha dicho al final ¿cómo se llama? Del gobierno militar. Bueno, al final del gobierno militar estaba Morales Bermudo, no estaba pues Velasco Alvarado, ¿no? Sin perjuicio de ello, pues la historia de juzgar, ¿no? Si realmente hubo o no corrupción. A lo dicho y mejor a lo que Antauro ha venido diciendo. Antauro es un abanderado y ha dicho en la Constitución, en sus manifiestos, en sus dos manifiestos de las dos rebeliones, que lo que corresponde para que el país mejore, para que cambie, para que este modelo pues sea liquidado, es que se restituya la Constitución del 79. No olvidemos que el artículo 305 de esta Constitución señala claramente que todo aquel que derogue o subrogue la Constitución del 79 será pasible de un juicio en el que perderán todos sus bienes. Y esa Constitución no pierde vigencia. Y esto lo ha venido diciendo Antauro desde la primera rebelión de Locumba y la segunda. Ahora, con respecto a la situación, Antauro pretende hacer política, ¿no es cierto? Él va a salir en libertad con beneficios penitenciarios, entiendo, en diciembre de este año. Eso es una parte o una posibilidad. La otra es que ustedes están planteando un reclamo para anular la sentencia que lo condenó a 18 años de prisión efectiva. Sí, bueno, en el 2018 hay la seguridad de que él va a pedir sus beneficios de liberación condicional y según el marco de la ley le correspondería. Es más, debió salir con semilibertad en aplicación de las modificatorias que hay, pero lamentablemente no se le ha podido conceder este beneficio. Sí, nos estamos yendo ante la Corte Interamericana, primero a la Comisión, después a la Corte Interamericana, dado a que lamentablemente Antauro Humala ha sido condenado como coautor en solitario del delito de homicidio. Usted sabe muy bien que la coautoría en solitario no existe. No existe en ninguna parte del mundo. No hay derecho que permita una coautoría en solitario. Entonces, estando aquí, hicimos un habeas corpus que en la primera y segunda instancia se perdió y que llegó en agravio constitucional en el TC. Yo quiero hacer un pequeño análisis de lo que pasó en el TC, en el Tribunal Constitucional, inclusive en la vista de causa, dos miembros, Espinosa y Bruno Fortini, le preguntan a la procuradora si es válida la coautoría, si es legal la coautoría en solitario de Antauro Humala respecto a los homicidios de los 4 policías, estando que sus coautores han sido absueltos. Y la procuradora realmente no sabe explicar, tan es así que los dos miembros le dicen, no le entendemos, señora, su posición, podría usted darnos algunos alcances mayores, y la procuradora no puede explicar, porque es más, termina concluyendo que si hay coautoría en solitario de Antauro Humala es ilegal, lo dice la procuradora, y también lo tienen claro los dos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y sabe qué? Lo grave es que aún habiendo este video de la vista de causa en donde todos vemos pues lo que está pasando, resuelven validar algo ilegal como la coautoría en solitario. ¿Podría ser, en los términos, en las condiciones actuales, podría ser candidato Antauro Humala para el año 2021? Digamos que... Mire, la comisión va a emplazar al gobierno del Perú, al Estado, porque la coautoría en solitario no existe en ninguna parte del mundo. Y estando a ello, y a las graves violaciones de los derechos que ha sufrido Antauro Humala, ha sido juzgado por un juez no predeterminado, o sea, no el juez natural, el de Andahuela, que debió juzgarlo, no lo ha juzgado. Se le violó el debido proceso porque más del 60% de las audiencias él fue expulsado. Además, se ha violado con lo que le llamamos el principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque se le condena como coautor en solitario de los homicidios de los 4 policías cuando se absuelve en la misma sentencia. Entonces, ante ello, pues, es evidente que, pues, ganaremos con la comisión. Al emplazar al gobierno al Estado peruano va a tener que allanarse, y Antauro va a tener que quedar libre. Y tendrá la posibilidad, como mucha gente en la calle quiere, y muchos de los conductores de programas han venido señalando, porque él es una alternativa patriótica. Él es el patriota que tiene que hacer aquí el cambio de modelo a un modelo proteccionista del empresariado peruano, y además a ser la persona indicada de proteger los recursos naturales del Perú, y que no sean regalados, a recuperarlos si es necesario, ¿no?
Yo le agradezco mucho a Carmen Huidobro. Yo sé que para alguna gente resulta amenazante, resulta intimidante, produce una especie de pánico en alguna gente la posibilidad de que Antauro Humala salga en libertad y sea candidato y tenga alguna posibilidad. Pero si esa sola posibilidad existe, habría que pensar cuál es la responsabilidad que tienen los dirigentes actuales de la clase política en que estemos puestos siquiera ante la posibilidad de que Antauro Humala pueda ser candidato y, como dice Philly Butter, hasta ganar las elecciones. Sí, bueno, señor alguien Luca está haciendo las cosas mal. Alguien está haciendo las cosas mal. Yo quiero poner paños fríos a lo que dice usted, pues. Antauro no es la persona que amenaza con su presencia. Antauro es un patriota y lo que quiere es decirle a los 30 millones de peruanos que él va a defender la patria, los recursos naturales y no va a permitir que ningún corrupto quede sin condena. Si es necesario, la pena capital que dice, por un lado, Bolívar, y que se declarará la mega corrupción como traición a la patria. Y si es necesario, la pena de muerte, si es necesario, como sucede en Singapur, como sucede en China y como sucede en muchas partes del mundo. Porque el que le roba al pueblo le está robando a la patria y es traición a la patria. Así de sencillo. Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, ha estado con nosotros. Sofía Gallegos está en el centro de Lima. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo. Nos encontramos en estos momentos en la Dirección de Investigación en Delitos contra la Seguridad del Estado y en primicia para Radio Exitosa vamos a conversar con el coronel Segundo Leonzo Mejía Montenegro, precisamente para que nos dé detalles porque se continúa aún las diligencias y pesquisas que se viene realizando en los interiores de la Galería Nicolini. Coronel, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido a Radio Exitosa. Denos detalles de lo que se está desarrollando en estos momentos. Buenos días, te agradezco la entrevista. En estos momentos están el personal de peritos de criminalística multidisciplinario de varias especialidades y los pesquisas e investigadores de esta división, más los fiscales encargados del caso, que es la 7ª Fiscalía Penal, están realizando para ver si existen ya las condiciones en todas las estructuras de la Galería Nicolini para hacer la inspección técnico-criminalística y técnico-policial. ¿Existe la duda de que haya de repente vea algunas estructuras metálicas que no hayan podido ingresar? ¿Esto es posible? Bueno, a ver, para que se clarifique y no genere confusión. El día miércoles se ha ingresado con mucha dificultad al acceso donde estaban estos 2 chicos hasta ese entonces declarados como desaparecidos, que ya se logró el objetivo, se ha aprehendido, se ha trasladado. El fiscal penal dispuso el levantamiento de los restos óseos, ya la medicina legal, el Instituto de Medicina Legal ha hecho su trabajo y están recibiendo el velatorio respectivo. Ahora, a los demás ambientes recién estamos esperando las condiciones óptimas para poder ingresar. Como entenderá, todavía no están las condiciones, se están viendo con los ingenieros estructuralistas especializados de laboratorio de fiscalía para ver si hace su trabajo los pesquisas y los peritos, lógicamente con los fiscales respectivos. Coronel, queremos saber hasta el momento la División de Seguridad del Estado, ¿a quiénes han citado? ¿Han tenido comunicación con José Enrique López Ramírez, gerente de JPGSA? Bueno, en este sentido tengo que informar que se ha citado ya, la policía está haciendo su trabajo, de acuerdo a los protocolos establecidos, las formalidades legales, ya se han citado a varias personas, ya hay muchas que han declarado, pero más allá no puedo dar ningún otro alcance por la reserva del caso. Nosotros hemos estado acá justamente presentes desde horas tempranas y habían indicado que autoridades de la Municipalidad de Lima iban a venir. ¿Se les ha notificado y quiere decir que no están colaborando con el proceso de investigación? Como les repito, se están citando a privados y también algunos funcionarios públicos y en su momento se dará detalles sobre el respecto. Ahora, en relación a lo último, queremos saber de este sujeto. Queremos saber si es que ya hay una orden de captura, hay alguna coordinación con el Ministerio Interior, porque los familiares de esos jóvenes quienes fallecieron lamentablemente han solicitado que los incluyan a la lista de los más buscados. Está en pleno proceso, pero sí tengan la seguridad, la garantía de que se va a llegar a esclarecer toda la verdad y establecer las responsabilidades individuales que el caso amerita. Bien, muchísimas gracias, coronel Nicolás. No sé si tengas alguna consulta adicional para culminar la entrevista. Pues muchas gracias, Sofía. La información ha sido bastante completa, sinceramente.
Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Me acaban de pasar una información donde dicen que el 8 de junio del 2016 la Comisión Permanente del Congreso designó a Edgar Alarcón como Contralor con 15 votos a favor. Y hasta Lucho Iberico votó por él, entiendo. Habría que ver la lista, ¿no? ¿Quiénes votaron por Edgar Alarcón, que ya no se acuerdan ahora de finalmente quién tomó la decisión de que fuera el Contralor General de la República? Está con nosotros Tatiana Acurio. Buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación. Yo quisiera también expresar un saludo a nombre del Movimiento Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Asociación Calandria, de la cual soy parte, ¿no? Nosotras, conjuntamente con la Red Nacional de Mujeres Autoridades y un conjunto de organizaciones sociales de mujeres, estamos promoviendo una campaña, ¿no? Que es la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso. He tenido oportunidad anteriormente de compartirte un poco esta iniciativa, Nicolás. Y precisamente en el marco de esta campaña estamos queriendo visibilizar los diferentes casos donde se vulneran los derechos de las mujeres, mujeres que están obviamente ocupando cargos políticos o que tienen el interés de ser candidatas o participar en política, ¿no? Entonces nos parece también importante dar cuenta de que estamos presentando estas denuncias ante la Comisión de Ética del Congreso de la República. A mediados de este mes... Con respecto a las expresiones que tuvo el general y congresista Edwin Donaire. Así es, porque, bueno, yo quisiera también, estaba justamente comentándote, ¿no? Que, bueno, es, digamos, cuestionable este tipo de expresiones machistas, ¿no? Que faltan el respeto a una mujer, en este caso una ministra de Estado, como es la ministra de Salud, y aquí se está infringiendo diversas normas que están contenidas en el reglamento del Congreso de la República y en el Código de Ético Parlamentaria, ¿no? Donde en general, digamos, todos los congresistas debieran pues tener un comportamiento personal ejemplar, ético, ¿no es cierto?, de respeto, de buen trato, digamos, tener normas de cortesía básicas, ¿no? Y para nosotras esta expresión es parte, digamos, de una expresión de la cultura machista que todavía está presente, ¿no? En nuestro país y que también se expresa en este tipo de discursos por parte de los congresistas. Te comentaba que también a mediados de junio presentamos otra denuncia ante la Comisión de Ética a propósito también de otras palabras ofensivas de parte del congresista Humberto Morales en relación a la congresista Marisa Glave, ¿no? Que llamó también, bueno, que las mujeres éramos chismosas, mentirosas, que había logrado el cargo porque había llorado o por pena se le había otorgado un cargo dentro de su organización política. Entonces, son un conjunto de expresiones, no solamente estos dos casos tenemos en nuestro país. Nosotras hemos hecho estudios justamente con la RENAMA que dan cuenta de que a las mujeres constantemente se les está faltando respeto, vulnerando sus derechos, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, obviamente es una forma, aunque aparece como broma, digamos, ¿no? Es una forma también de vulneración. Ahora, el general Donaire estuvo el día de ayer con nosotros y dijo que a él le pareció una desproporción, que él no le había faltado el respeto a la ministra de Salud. Es más, que la ministra misma no se había sentido ofendida por la broma que él hizo con respecto a la virginidad, ¿no? Y yo no sé si podemos escuchar, señora productora, tenemos exactamente lo que dijo el general Edwin Donaire. Adelante, por favor. Y disculpe usted la sinceridad, ¿qué diferencia con lo que vino la primera vez? Que no estaba a la altura de ser una ministra, pero ahora más o menos está. Señorita, perdón, señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una noche buena. Bueno, esa fue la expresión. Lo que él dice es que él le dice a la ministra señora o señorita, ella dice señora, pero me gustaría que me diga señorita. Y él hace una broma a raíz de esto y la ministra se ríe de la broma.
En general, ¿no? siempre a través de las bromas, digamos, se camufla también este tipo de comportamientos, ¿no? A través de la mofa y la broma. Y yo también observé que algunos congresistas también se rieron de la broma. Pero es precisamente si permitimos este tipo de bromas, ¿no? Estamos de alguna manera avalando, ¿no? Una forma de discurso, una concepción, una práctica que nos está violentando, que nos falta respeto a las mujeres. A mí me dio mucho gusto ver cómo las mujeres fueron reaccionando, ¿no? Inmediatamente por las redes sociales y se manifestaron en contra de este tipo de expresiones, ¿no? Porque vamos sumando diversas expresiones en relación a las mujeres, a su desempeño, ¿no? Como le dice en el principio, o este tipo de bromas sobre la virginidad y el ser señorita, etcétera. Hubo otras que hemos escuchado, estuvimos también documentando otros casos, ¿no? Donde a las mujeres, por ejemplo, a la gobernadora Yamile Osorio de Arequipa se le dijo no se gobierna con la belleza sino con la inteligencia. A la vicepresidenta Mercedes Abrao se le denominó cortesana, ¿no? Luego tenemos otros casos también con respecto a la congresista Cecilia Chacón, que en algún momento el congresista Rolando Arrietigué se refirió, entre comillas, a su digamos, presencia física, diciendo que tenía buenos pechos y que estaba bien estructurado. O sea, son una serie, ¿no? de comentarios machistas, ofensivos, que hieren la dignidad de las mujeres. Entonces, para nosotras, este tipo de expresiones, además de faltarle respeto a las mujeres, los congresistas tienen un deber, digamos, que cumplir porque están siendo referentes de opinión. Tienen que cumplir una función pedagógica respecto a la ciudadanía, tienen que dar el ejemplo en el trato, ¿no? Respetuoso con sus pares dentro del Congreso, con los y las trabajadoras y con los y las ciudadanas y por supuesto con los ministros de Estado, ¿no? En Chile hace unos pocos días ha habido un incidente bien serio con Salvador Piñera, el candidato a la presidencia nuevamente. Que también hizo una broma. Hizo una broma, pero era bastante más fuerte. Subida de tono. Yo creo que se puede repetir para que la gente entienda de qué estamos hablando. Estaba en un acto de su campaña y dije, pues, me acaban de proponer una cosa, ¿por qué las mujeres no se tiran al piso y se hacen la muerta y los hombres nos echamos encima y nos hacemos los vivos? Así es. Y la gente se rió, pero después la reacción ha sido a tal nivel que Piñera ha tenido que salir varias veces a pedir disculpas, ¿no? Claro, siempre creo que es importante que se hagan disculpas públicas frente a y se reconozca el error que se ha cometido, ¿no? Por ejemplo, ahí se naturaliza la violencia, ¿no? Justamente muchos comentarios estaban en relación a que se estaba de alguna manera describiendo una violación. O sea, se estaba naturalizando a través de la risa, de la broma, lo que son formas también de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, a nosotras nos parece importante que la Comisión de Ética del Congreso se pronuncie, tanto en el caso anterior como en este, y seguiremos documentando otros casos para dar cuenta que es necesario que estas expresiones machistas que no se pueden todavía erradicar, pues cuenten también con un soporte legal, ¿no? Para que puedan los congresistas y las autoridades en general, porque digamos, las muestras de acoso político, de discriminación, de malos tratos hacia las mujeres se ha dado también a nivel del Congreso, pero también se da en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ¿no? Y hemos tenido oportunidad de conversar también de otros casos que afectan a las mujeres, autoridades de los gobiernos locales y regionales que también han sufrido este tipo de malos tratos, ¿no? Entonces nos parece importante que la Comisión de Ética se pronuncie, que las organizaciones políticas también normen mecanismos, procedimientos para sancionar este tipo de discursos y prácticas, ¿no? Nocivas contra nuestros derechos. Y de otro lado también quería referir que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Electoral presentaron, ¿no? Nosotros también hemos presentado un conjunto de propuestas donde queremos que también se sancione el acoso político hacia las mujeres candidatas, ¿no? Que se da en contextos electorales. Igualmente en este caso, son mujeres que están en el ejercicio de sus funciones y que también son... Porque la discusión no se resuelve simplemente, porque eso también es controversial, ¿no? O sea, digamos que se obligue a las organizaciones políticas a tener un porcentaje de representación de mujeres, ¿no es cierto? O sea, eso formalmente puede ser una solución, pero en términos reales, ¿qué solución significa si no se da la oportunidad de que las mujeres estén calificadas o se les dé el espacio y se les trate con el respeto que merecen y por lo tanto tengan acceso a la educación y a todos los derechos que debe tener un ciudadano, ¿no es cierto? Sí, más allá de su género. Pero yo recuerdo mucho una expresión de una cineasta argentina, Bember se apellidaba, que tenía un ejemplo bien interesante. Ella decía que las mujeres tienen que pelear por como ganar su individualidad y lo explicaba de esta manera. Él decía, cuando una mujer se equivoca en el tránsito, la gente dice tenía que ser mujer. Pero cuando un hombre se equivoca, se refieren a él individualmente y a nadie se le ocurre decir tenía que ser hombre porque los hombres manejan muy mal
Es decir, se asocia la torpeza en la conducción de vehículos a la condición de mujer, ¿no? Sí, en este caso también se refuerzan pues estereotipos, ¿no? Que la mujer no es capaz, que no está preparada, que digamos, tiene atributos como la belleza física u otro tipo de atributos, pero no necesariamente está preparada para desempeñarse en cargos políticos. O sea, se busca también descalificar, ¿no es cierto?, a las mujeres y, como tú bien dices, se está vulnerando nuestros derechos políticos a la participación en igualdad de condiciones que los hombres. Muchas mujeres que han sufrido no solo este tipo de comentarios, sino de otra naturaleza, pero casi en el mismo sentido, ¿no? También se sienten, digamos, desmotivadas de continuar en la política, porque resulta que la política también es un espacio hostil. Se convierte en un ambiente hostil, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias a Tatiana Acurio, representante no solamente en este caso del Grupo Calandria, sino un colectivo de organizaciones feministas que están reclamando porque cambie la actitud, ¿no es cierto? Y el trato, ¿no? Y se respete a las mujeres en el ámbito del ejercicio de la función Claro, porque eso es una expresión también de la democracia, ¿no es cierto? Que podamos convivir en el espacio político, digamos, respetándonos tanto entre hombres y mujeres, y que por supuesto podamos también condenar este tipo de prácticas, que yo en ese sentido saludo a los medios de comunicación que también están haciendo cada vez más visible este tema del acoso político. Muchas gracias a Tatiana Acurio. Nos vamos a Independencia, donde está Erika Rado en este momento. Adelante, Erika, te escuchamos. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo. Nosotros hemos llegado hasta el asentamiento humano Vista Alegre en el distrito de Independencia, lugar en donde se viene realizando el velatorio en conjunto de los jóvenes Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán. Ambos lamentablemente fallecieron en el incendio desatado en la zona comercial de Las Malvinas, y precisamente nos acompaña el tío de Jovi Herrera, el señor César Herrera. Bienvenido a Radio Exitosa. Reiterarle nuestras condolencias por su sobrino. Quisiéramos conocer cómo se encuentra la familia. Ustedes también están exigiendo un castigo severo para este sujeto que encerró a su sobrino para trabajar dentro de este container. Claro, buenos días. Lo que la familia está un poquito más tranquila, y lo que queremos es que a esas personas que han encerrado, que lo pongan en la lista de más buscados. Eso es lo que queremos, ¿no? Que el señor ministro del Interior y el señor presidente Pablo Kuczynski que se ponga una mano al pecho, y también que somos peruanos, ¿no? También ellos también son peruanos y merecen un respeto, ¿no? Entonces esas personas no deben estar sueltos, ¿no? Ahora, ¿qué apoyo están recibiendo ustedes por parte del Ministerio de Justicia, tal vez de las autoridades? Bueno, el Ministerio de Justicia está que nos apoya en todo lo que es para todo lo que es el proceso de lo que va a llevar, ¿no? El caso, y las demás autoridades no, hasta ahorita no veo a ninguna más autoridades. ¿No ven a las autoridades hacer nada por el caso de su sobrino? No, ahorita no. Lo único que nos apoya es el Ministerio de Justicia, ¿no? Y de la mujer, ¿no? De la mujer. Es el más que nos apoya, ¿no? Ahora, ¿cómo se encuentra la mamá de Jovi? Porque la vimos en un momento muy desesperada, muy acongojada, precisamente a la espera de poder ya tener los restos de su hijo. Sí, los restos de su hijo ya lo tiene, y un poco más tranquila, ¿no? Porque esto tiene que superarlo, ¿no? Porque toda la vida tampoco va a estar así. En todo caso, ¿cuál sería el mensaje que ustedes quisieran que este sujeto detestable que encerró a su sobrino pudiera escuchar por parte de ustedes? ¿Qué le dirían si lo tuvieran cara a cara? Yo no le diría, yo actuaría, primeramente, o capaz lo haríamos igualito, que le encerraríamos y le prenderíamos, ¿no? A ver qué, para que sepa qué se siente estar encerrado, ¿no? Y él estuvo en la zona, hay imágenes de que estuvo en la zona y no hizo nada. Sí, no hizo nada, ¿no? Esto indigna a la familia. Claro, un remordimiento y una cólera grande, ¿no? Que deja así a dos seres humanos, ¿no? Parecen unos animales, ni animales se merecen eso, ¿no? Muchísimas gracias por conversar con Radio Exitosa. Le reiteramos nuestras condolencias a usted y a su familia. Nicolás, indicarte que aquí en esta zona de la avenida Prolongación Tupac Amaru, en el asentamiento humano Vista Alegre, se ha instalado precisamente una carpa en donde se encuentran los restos, las urnas con las cenizas de Jovi Herrera y también de Jorge Luis Huamán, estos amigos que fallecieron lamentablemente por ser encerrados en un container para trabajar en la zona comercial de Las Malvinas cuando se suscitó este incendio. Adelante contigo en estudios. El Papa, que también es carajo. Quiero deciros
También que el Papa se siente charapa. Bueno, eso es un recuerdo imborrable en la memoria, creo, de todos los peruanos de cuando estuvo en Perú el Papa Juan Pablo II, y está con nosotros una persona que fue protagonista de esos acontecimientos, el señor Filiberto Pantigoso, que fue conductor del famoso Papamóvil. Bienvenido, Filiberto, muchas gracias por estar acá. El gusto es mío, señor Nicolás, de estar presente en su programa para contestar las preguntas que usted me haga. ¿Ya han pasado cuánto? 32 años. 32 años que estuvo el Papa acá de visita. ¿Y cómo así resultó usted como conductor del Papamóvil? ¿Cómo se produjo esta situación? Bueno, fuimos destinados unos cuantos conductores, ¿no?, para poder salir elegido. Bueno, también era la base, el currículum, ¿no?, la hoja de servicio. Y bueno, Dios también me ayudó a tener ese privilegio de conducir al Papa que en el futuro iba a ser santo, del cual me siento muy orgulloso de haber conducido el Papamóvil traído del Vaticano. Eran Papamóviles traídos. Fuimos a recoger al Papamóvil a Venezuela, porque el Papa estaba en Venezuela. Entonces ahí recogimos los Papamóvil, que eran dos, uno que se quedaba en Lima y el otro en Arequipa, Piura, que iba a conducirlo yo. Y bueno, llegó el Papa a Lima y yo estaba en Arequipa. Digamos, fui con 3 días de anticipación, fuimos un contingente de policías para ir estudiando el lugar, el recorrido donde iba a ser el Papa, para cualquier problema que podía suscitarse, ya que estábamos en una época de terrorismo. Y veíamos como la forma, si había un percance, algo que podía suceder, ver por dónde podía librar al Papa de ese atentado. Ahora, ¿el Papa no usaba chalecos antibalas ni nada de eso? No. Lo que sí, el Papa trajo su seguridad personal de Vaticano, con la Guardia Suiza que le dicen. Y bueno, uno de ellos estaba a mi lado izquierdo, que es el que me indicaba la velocidad que el Papa solicitaba. Como iba bendiciendo al público, los dedos era el que indicaba su seguridad personal, que iba a mi lado izquierdo, como le dije. Si eran 2 dedos, eran 20 kilómetros, 3 dedos, 30 kilómetros, ¿no? Tenía su código. Ahora, estoy viendo que tiene usted recuerdos de esos días. Sí, casualmente acá, esta es una resolución suprema, en la época del presidente Belaúnde, firmado al reverso, en la cual nos designaba para ser el conductor del Papa. Incluso fue un pasaporte. Usted en esa época era suboficial de primera de la Policía de Investigaciones del Perú. Así es. Exitosa. Este es un pasaporte especial para viajar, solamente para viajar a Venezuela, especial. Es un pasaporte especial solamente para ir a Venezuela a hacer esta operación. Sí, nada más, ahí terminó. Y bueno, este es realmente que nosotros usamos personal acá, seguridad del Papa. Pero lo conserva usted tal cual. 32 años. 32 años después ya está. Lo conservo tal como me lo entregó, me lo dio el Papa. Ah, esta medalla se la dio el propio Papa. Sí, bendecido. Y esta también. Y se puede sacar de acá, así que... Pero esto es una joya, ¿no? Así es, lo conservo tal como me lo entregó. Y es conmemorativa de la ¿no? Cuando el Papa hizo viaje a Sudamérica. Ahí está el reverso, está la cruz. Claro. Y el mapa de Perú y Venezuela resaltado, ¿no? Así es. Y el rosario. Y este rosario que le regaló también el Papa. Con el medallón, bendecido por él. Recibí 6 bendiciones del Papa. Qué bonito. Esta cruz es una joya de artesanía. 32 años igualita está. Muy bonito. El tiempo lo conservo, lo guardo como un recuerdo. Muy bonito gesto el suyo de dejarme de regalo su... Ahora cuénteme, usted me dice que
tuvo una experiencia extraordinaria luego y que usted asocia directamente a haber tenido contacto con el Papa. Usted había perdido contacto con su padre desde la guerra del 41. Del 41. Mi papá perteneció a la Guardia Civil. En ese entonces, el año 41, lo enviaron al Ecuador y mi mamá estaba embarazada de mi persona. Yo nazco en febrero del año 42 y cuando mi mamá va a solicitar una información de mi papá, le dicen que está desaparecido. En esa época no había lo que ahora están las conexiones más rápidas, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, pasó el tiempo y a mi mamá nos trasladamos a Trujillo, de ahí a Lima, y ya perdimos todo contacto con... Suponíamos que mi papá ya estaba fallecido. Entonces, yo asocio un milagro del Papa, porque gracias a él llego a conocer a mi papá cuando yo tenía 55 años de edad. Entonces, ahí, por medio de una llamada telefónica, que él comenzó a buscar los Pantiosos. ¿Por qué lo asoció el apellido Pantioso con Chávez? Porque mi mamá se apellidaba Chávez. Entonces, Filiberto Pantioso Chávez, mi papá se enteró por los medios de comunicación que el Papa iba a ser conducido, su Papa móvil, por Filiberto Pantioso Chávez. ¿Por su hijo? Por su hijo. Entonces, él viajó a Chiclayo, de Chiclayo a Piura, pero no pudo porque la seguridad era tan extrema, tan segura. Qué situación increíble, el padre tratando de reencontrar a su hijo que estaba ahí. Y no podía llegar. Probablemente lo vio, ¿no? Así me vio mi papá, sí, pero no pudo llegar a mí. Así que pasó del tiempo y bueno, a los 55 años, porque yo conduzco al Papa a los 43 años. Pasaron pues 12 años. 12 años. Y mi papá me ubicó telefónicamente, buscando, siempre en la guía telefónica se me contó él. Hasta que me sorprendió que me dijera, yo soy tu papá, ¿no? Por teléfono. Yo me dije, no, esto pasa. Como yo estaba trabajando en Palacio de Gobierno, dije, no, acá me están rastreando algo, no sé, porque era en la época del presidente Fujimori. Y bueno, le colgué el teléfono. Volvió a insistir, sí, es algo, pero fíjese usted. Ya mi señora contestó el teléfono, dijo, ¿es tu papá? ¿Cómo mi papá está muerto? No sabemos nada de él, ¿cómo va a aparecer de un momento a otro? Así que ya mi señora comenzó a pedir los datos, todo, y ya pues hablé con él y me quedé un compromiso de ir a verlo, conocerlo. Yo le voy a decir en qué oportunidad voy a ir. No le avisé y caí de sorpresa a mi padre, que bueno, para él fue también... ¿Cuántos años después se encontraron? Es decir, él no lo había conocido, nunca lo había visto. No, nunca. O sea, él se fue a la guerra con Ecuador cuando su mamá estaba embarazada y de ahí no lo volvió a ver más. No volvió a ver más. Así que yo a los 55 años de edad lo conozco a mi padre. Y para mí fue pues algo... Lo único que fue verlo y abrazarlo. Nada increíble. Más. Sí. Como se dice, un milagro. Un milagro. Gracias al Papa pude conocer a toda mi familia por parte paterna. No las conocía, a nadie de los Pantigosos. Hasta que, gracias al Papa, fue un milagro. Así que, y tengo otro milagro de él porque, bueno, yo no sabía que era diabético. Un día me desmayé. Oiga, y me fui por el túnel. Me acuerdo del túnel oscuro, una chispita. Eso que dice que uno siente cuando se está muriendo, ¿no? Sí. Y llegué, mira lo extraordinario de esto, ¿no? Llego al túnel, a la boca ya que se ha abierto, y veo unas hermosas nubes, rosaditas, blancas, ¿no? Pero era de día, yo me desmayo de noche. ¿Cómo es posible que yo vea de día toda esa belleza hermosa? Mi esposa le escucho que me llama y regreso a la vida. Y regreso con una sensación, señor Nicolás, agradable, qué rico regresar. ¿Qué pasó? Y le digo, ¿no? Y fíjate, ya yo había conducido al Papa. Yo estaba protegido, digo, siempre decía, hasta ahora, es mi santo. Y todo me está saliendo tal como... ¿Y usted regresó de eso? Regresé a la vida. Por eso yo digo, exitosa. Vida eterna. Sí, yo creo en eso. ¿Usted estuvo ahí y regresó? Regresé. ¿Sabes que yo he tenido un sueño, una vez tiene sueños como reportero, como periodista, ¿no? Ya. Hacer un reportaje con personas que han pasado por esa experiencia, es decir, personas que han sido declaradas muertas incluso en determinado momento y que han vuelto, para que nos cuenten qué vieron y qué sintieron. Sí.
Pues como le digo a usted, lo raro es que yo me desmayo lo voy a conectar para contar esta novela. ¿Ah? Me desmayo de noche y yo veo luz. O sea que no hay, en el cielo no hay noche. Qué raro, pues, ¿no? Fíjese usted. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor Filiberto Pantigoso, el hombre que tuvo el privilegio de conducir al Papamóvil cuando hace 32 años estuvo Juan Pablo II acá. Y compartir y le agradezco por haber compartido con nosotros sus recuerdos. A usted por invitarme. Muchas gracias. Y una vez más, gracias por el gesto de dejarme el rosario. Muy amable, señor. Gracias. Muchas gracias.